Perfecto. Pues muchas gracias por seguir aquí en el evento. A continuación tenemos la contribución del doctor Paniel Reyes Cárdenas, que nos va a presentar el siguiente tema: lo catafático en la teología apofática de Pseudo Dionisio el Areopagita. Brevemente les comento que mi colega y amigo, el doctor Paniel, es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, y en su tesis investigó el pragmatismo y la metafísica del realismo escolástico de Charles Sanders Peirce. Aunque animado por su interés por la tradición pragmatista, el profesor Paniel tiene un amplio interés filosófico. Ha publicado artículos sobre filosofía de las matemáticas, metafísica, filosofía medieval, filosofía de la religión, Hegel, Kierkegaard, Lonergan y Royce, entre otros. Ha participado, por supuesto, en un gran número de congresos y compilaciones, y después de hacer un postdoctorado en la Universidad de Nottingham, se integró como profesor investigador en nuestra universidad, en UPAEP, donde es profesor, entre otras cosas, de filosofía del lenguaje y de filosofía medieval. Es autor, además de Scholastic Realism, A Key to Understanding Peirce's Philosophy, y también Ideas in Development, Essays on the History of Philosophy. Adicionalmente, Paniel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues adelante, profesor Paniel. Gracias, profesor Martí. ¿Tengo cuánto tiempo exacto para hablar, profe? Entre 20 y 25 minutos. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo tendré el tiempo, profesor, y cuando le falten 5 minutos, levantaré una mano para no interrumpir más. Ay, mejor interrúmpeme porque luego no veo las manitas de... Perfecto. De Zoom. Bueno, muchas gracias por la presentación tan amable, profesor Martín. También gracias al profesor Rubén por organizar este evento. La verdad es que ha estado súper interesante, y eso que apenas vamos empezando. Espero que mi presentación no baje el nivel de las excelentes contribuciones que ha habido hasta ahora. Bueno, yo les he preparado para hoy un tema que la verdad me fascina, me parece muy interesante, y ha sido un fruto un poco de mi trabajo aquí bueno, ahora estoy como un año, estoy en un año de profesor visitante en la Oblate School of Theology aquí en San Antonio, Texas. Entonces estoy haciendo algunos proyectos, y uno de los proyectos que he estado trabajando con el padre John Markey, que es un profesor dominico, hemos estado trabajando sobre la influencia de Dionisio el Areopagita en muchos de los grandes autores medievales. Afortunadamente, el profesor Mauricio Beuchot, él en la mañana pues ya incluso adelantó un poco esta poderosa influencia de Dionisio el Areopagita en Tomás de Aquino, por ejemplo. Bueno, pues para ponerles un poquito en contexto, pues bueno, uno de los resultados de esta investigación es que esa influencia es profunda, no solo en amplitud, o sea, no solo es una amplia influencia en el misticismo y en la filosofía y en la teología medieval, sino que además es una profunda influencia en el nivel de las ideas. Y Dionisio el Areopagita es un autor que siempre despierta cierta... en algunos, por ejemplo, Lutero dice que en su famoso libro La cautividad babilónica de la Iglesia, incluso dice que, bueno, que Dionisio neoplatoniza el cristianismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta idea ha encontrado muchas personas que están de acuerdo con esta interpretación de Dionisio, que es hasta cierto punto como negativa, porque
en el sentido de que, bueno, ven a Dionisio como alguien que contamina el cristianismo de neoplatonismo. Y justo la lectura que yo quiero mostrarles hoy es una cierta evidencia de lo inverso. En realidad es una evidencia de que, a pesar de tener obviamente un trasfondo neoplatonista, que por lo demás era además la filosofía de la época que le tocó vivir, ahorita vamos a hablar de su circunstancia histórica, a pesar de ello, en realidad su filosofía y su teología y su misticismo son profundamente cristianos en esencia, y claro, utilizando y en la medida en que son adecuadas para la experiencia cristiana, sus fuentes, neoplatónicas. Bueno, esa larga introducción nada más para comentar un poquito el estado de cosas muy general en el que se encuentra la apreciación de Dionisio Areopagita, pero yo he querido incluso hoy presentarles algo que es hasta cierto punto una nueva interpretación y relativamente controversial acerca de Dionisio el Areopagita, que a Dionisio el Areopagita, y obviamente, por si alguien ya está pensando en que tal vez hay que matizar y decir que es pseudo Dionisio el Areopagita, bueno, por razones de economía de las palabras, vamos a llamarle Dionisio el Areopagita, y ahorita les voy a explicar por qué, aunque es un seudónimo muy interesante y que puede permitirnos hablar de él como Dionisio. Bueno, entonces este personaje, este seudónimo de Dionisio el Areopagita, normalmente se asocia a la teología negativa, a la teología apofática. Y lo que voy a mostrarles hoy es que hay una profunda vena catafática en su teología y que es parte de su proyecto, es parte de lo que él pretende mostrar a los importantes, a los autores de la época. Y además esto influyó profundamente a la interpretación consecuente positiva de la teología negativa de Dionisio. Muchos de los que le siguieron más de cerca, como Escoto Eriúgena, San Buenaventura, Alberto Magno, Ricardo de San Víctor, Santo Tomás de Aquino, todos ellos elaboran consecuencias apofáticas, catafáticas de la teología apofática, consecuencias positivas de la teología negativa. Bueno, una de las mejores introducciones contemporáneas al estudio de Dionisio el Areopagita es este excelente libro de mi profesor Andrew Louth, quien es profesor en la Universidad de Durham en el Reino Unido, y bueno, es una de parte de la colección de Continuum Press, que se llamaba, bueno, Continuum Press ya no se llama así, me parece que ahora forma parte de Routledge, pero el libro todavía se publica y se llama, es parte de Outstanding Christian Thinkers, es una colección muy, muy buena. Y bueno, recomiendo ampliamente esta introducción porque además nos actualiza en los nuevos descubrimientos acerca de los detalles históricos y contextuales de la autoría de este misterioso autor de la teología mística. Bueno, por alguna razón tengo esta diapositiva en inglés, una disculpa, pero lo que quiero decir aquí es que durante muchos siglos ha habido pues esta confusión a propósito del nombre de Dionisio, y se ha pensado que el uso de un seudónimo tal, bueno, tenía como propósito reclamar la autoridad de este personaje del siglo I. Ahora, ¿dónde viene este texto donde aparece por primera vez el verdadero Dionisio el Areopagita? Bueno, pues en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo predica en el Areópago,
Los Hechos de los Apóstoles incluso es un texto súper interesante, además, en sí mismo, para los exégetas, porque en este texto algunos le llaman el fracaso de San Pablo, ¿no? El fracaso de San Pablo ante la retórica y filosofía griega. Esto es muy interesante porque, nada más para recordar este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, dice que llegó Pablo al Areópago, preparó un discurso para el Areópago, como ustedes saben es el ágora pública más importante, y en este discurso, perdón, aquí me está llegando una... Hechos 17, muchas gracias Juan Adán. Pablo en Atenas. Bueno, entonces, una de las cosas que sucede en este episodio es que pues, San Pablo utiliza esta efigie que había disponible en el Areópago al Dios desconocido, y entonces lo utiliza de pretexto y dice, bueno, pues yo he venido a predicarles de este Dios desconocido. Pero, como dice el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando a Pablo empieza a hablar de la resurrección, pues empieza a perder el interés de muchos de los asistentes. Pero una de las cosas bien interesantes es que nos dice el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles que uno de los importantes filósofos, Dionisio, y me parece que su esposa Damaris, bueno, pues se convirtieron y entonces siguieron a Pablo. Entonces, ahora, sabemos claramente que el autor de todo lo que llamamos hoy en día el corpus dionisiaco es un autor seudónimo. Pero el autor mismo, y por muchas de las razones que se aprecian en la crítica textual, sabía que sus contemporáneos estaban entendiendo que él no era Dionisio el Areopagita del primer siglo, porque incluso, por ejemplo, tiene algunas cartas a monjes de la época en donde habla de la tradición monástica y de la tradición litúrgica del siglo V, especialmente de la región siriaca, entre Siria, lo que hoy en día, digamos, sería la tradición antioquena, de ritos antioquenos, en el Próximo Oriente. Entonces, bueno, pues para no alargar esta historia, lo que hace el autor de Dionisio el Areopagita, que probablemente sabemos hoy con mucha más certeza que era un monje que probablemente había sido discípulo de la escuela neoplatónica de Atenas, discípulo indirecto de Proclo, entre otros, bueno, pues habría escrito conscientemente utilizando el seudónimo Dionisio el Areopagita para hacernos reflexionar sobre su misión como escritor. Ahora, ¿cuál es esta misión como escritor? Pues justamente ser aquella persona que, utilizando la sabiduría griega, llega a la verdad cristiana. Bueno, pues ese es un poco el contexto de este famoso seudónimo por el que me permito seguirlo llamando Dionisio el Areopagita, solo para que ustedes sepan que es un seudónimo hecho consciente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Kierkegaard y sus muchos seudónimos, por ejemplo, él utiliza el seudónimo Juan Clímaco, Juan Anticlímaco, etcétera, etcétera. Bueno, no decimos Kierkegaard cuando se llama Juan Clímaco, sino ya usamos el seudónimo porque sabemos que el seudónimo personifica la misión del autor. Ahora, este esquema que les estoy presentando, no sé si se aprecia en las pantallas, es un pequeño diagrama. No sé si alguien me puede decir si se aprecia. Gracias, Steven. Bueno, pues este diagrama lo hice como parte del contexto de un texto que estoy escribiendo con el profesor John Markey a propósito de... Gracias a todos los que me confirman. A propósito de la influencia de la teología medieval. Y para entender a Dionisio el Areopagita, este esquema nos puede ayudar mucho. Este esquema nos hace ver que, por ejemplo, en la alta escolástica,
la teología, la filosofía y el misticismo forman un conjunto de ideas que están profundamente imbricadas, están profundamente relacionadas. Entonces, si uno quiere verdaderamente entender la teología medieval, la filosofía medieval y el misticismo medieval, uno necesita tener en cuenta esta confluencia tan importante de ideas. Ahora, es difícil entender en su totalidad la filosofía medieval o la teología medieval, en cualquiera de los casos, sin el misticismo. Y este misticismo, sobre todo, es el corpus dionisíaco ocupa un lugar muy preeminente en este misticismo. Incluso, si uno tiene en cuenta este misticismo, por ejemplo, uno puede darle una lectura distinta a grandes textos clásicos que se han considerado textos, por ejemplo, de teología natural o de filosofía, como lo son la cuestión tercera de la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? La cuestión tercera de los nombres divinos. Bueno, pues parece tratar un tema eminentemente filosófico sobre Dios, filosofía de Dios, pero en realidad está construyendo una serie de distinciones acerca de lo que ya dice Dionisio el Areopagita en su De Divinis Nominibus, o de los nombres divinos. Entonces, solo para ponerles un ejemplo de lo importante que es tener en cuenta esta raíz, y esta clave el tener en cuenta el misticismo profundo que influye en todos estos autores, cambia incluso la interpretación. Por ejemplo, hay un gran debate, por ejemplo, acerca de la lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás, si es un texto aristotélico o platónico. Muchos filósofos discuten este tema. Y bueno, una manera de resolver esa circunstancia, esa clave de lectura, porque además existe en Santo Tomás este motivo del exitus y reditus, de la salida de Dios y la vuelta a Dios, como una especie de ciclo. Bueno, pues este ciclo es un ciclo evidentemente dependiente de las ideas de Dionisio del Areopagita, el corpus dionisíaco. Y entonces hace que, así como Aristóteles puede ser leído como un platónico reformado o alguien que corrige muchas ideas que esencialmente vienen de Platón, así también se puede entender mucha de la alta escolástica influenciada por Aristóteles. No necesariamente es un rechazo del neoplatonismo, sino puede entenderse como una corrección y enriquecimiento del neoplatonismo. Bueno, esto solo para ponerles un poquito del contexto histórico. Ahora bien, los escritos de Dionisio son, como ya dijimos, una fusión de neoplatonismo y cristianismo. Tienen claras influencias de Plotino, de Proclo, sobre todo de Plotino y de Proclo, aunque hay menores influencias, por ejemplo, de Jámblico, ¿no? Otro de los importantes autores de los primeros 5 siglos de la era cristiana. Aunque ni Plotino, ni Proclo, ni Jámblico, ninguno de ellos fue cristiano. El único, digamos, platonista cristiano bueno, hay una serie de platónicos cristianos, incluyendo obviamente a San Agustín, pero cuya influencia en Dionisio el Areopagita es débil, porque él no leyó a San Agustín, pero probablemente sí leyó a algunos de los importantes autores cristianos como Justino, San Justino mártir, para explicar su uso del neoplatonismo. Porque incluso hay ciertas aclaraciones que hace el mismo Dionisio en sus textos sobre en qué sentido él está usando a Platón y en qué sentido no. Bueno, el prestigio de estos escritos, ya lo dijimos, fue enorme en la Edad Media. Solo para mostrarles, Santo Tomás lo cita 1700 veces. Entre las obras tenemos 4 tratados, o lo que llamamos el Corpus Dionisíaco, son 4 tratados y 10 cartas que están en estrecha relación entre sí. Los tratados son el de los nombres divinos, que indaga sobre la esencia y los atributos de lo divino, sobre la teología mística, que estudia la unión de Dios y el alma humana, sobre la jerarquía celestial,
que presenta los diferentes seres angélicos y su agrupación en tríadas de 3 coros cada una, que ahí tienen algunos en la diapositiva, y sobre la jerarquía eclesiástica, que traza un paralelismo entre las tríadas de los sacramentos, los 3 grados sacerdotales y los 3 grados laicales. Bueno, pues entonces, claramente es un autor que no solo es cristiano, sino que está teniendo un lugar de autoridad en la iglesia cristiana. Bueno, él sabemos que era un monje con una profunda influencia intelectual entre los, en la región de Siria y Medio Oriente en el siglo V, y en el siglo VI sus textos, a partir del uso que le da San Máximo el Confesor, bueno, se vuelven autoridad. Ahora, los textos que nosotros vamos a utilizar para hacer la reflexión que a continuación voy a empezar son 2 textos claves sobre la teología apofática, que son sobre los nombres divinos y sobre la teología mística. Por cierto, la traducción más importante al latín del Corpus Dionisiacus se debe a Juan Escoto Eriúgena. Esta traducción fue la más influyente y muchas de las traducciones que utilizamos hacen bien en apegarse a el lenguaje con el que tradujo Juan Escoto Eriúgena, porque en realidad es la mejor traducción del griego al latín y en ese intermedio al español. Ahora bien, sobre los nombres divinos, algo interesante que nos dice este texto es que como causa y principio de todas las cosas, Dios abarca todos los nombres. Pero siendo infinito no puede reducirse a ninguna descripción definida, ni siquiera a la totalidad de las cosas, porque Dios trasciende todo. Y entonces, en cierto modo, es innominable. Entonces, bueno, vamos a ver 2 aspectos de este movimiento. Primero, sabemos que Dios, en cuanto a causa y principio de las cosas, le da ser a todo lo que puede llamarse con ser. Bueno, esto es como, digamos, relativamente no controversial. Sin embargo, lo que nos dice Dionisio el Areopagita en el De Divinis Nominibus es que incluso los nombres que usamos en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, para llamar a alguien padre, madre, para llamar a alguien hermano, incluso en lo que tiene de positiva una propiedad con la que se llama cualquiera, bueno, pues esto de positivo que tiene cualquier propiedad con la que se puede describir a un ser, en el fondo depende de Dios. Es decir, su significado último y pleno se da en el ser divino. Sin embargo, al mismo tiempo, eso es lo positivo de este primer movimiento, ¿no? En el denominar, en el nombrar, en el usar, en el darle signos a las referencias, ese significado está mediado por la realidad divina. Es decir, toda intuición, como nos dice San Buenaventura, toda intuición de un concepto es indirectamente una cointuición o cotuición de la presencia divina que lo hace posible. Y esto conlleva una cierta teoría holista del significado, de la cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, el mismo Dionisio el Areopagita hace un movimiento, digamos, negativo. Y este movimiento negativo es que Dios trasciende todo lo que podemos conocer positivamente en las propiedades de las cosas, porque en Él, lo que es finito, por ejemplo, del amor de un padre, en Él es infinito, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nos diría Dionisio el Areopagita, tenemos que recorrer el camino apofático, es decir, el camino negativo, que significa negar todo lo que en toda perfección, a los ojos de un ser cognoscente, puede tener imperfección. Es decir, necesitamos describir lo que Dios no es, llegando a un silencio místico y a la desnudez de la concepción más allá del conocimiento. Y bueno, aquí hay una cierta
dependencia en esta manera de expresar el fundamento de la teología negativa, hay una dependencia importante de Plotino, pero también hay una separación importante de Plotino. En primer lugar, y de Proclo, pero de manera más directa de Plotino. Bueno, lo que Dionisio el Areopagita hace aquí es mostrarnos que necesitamos una actitud de extrema humildad ante la realidad divina. Esto es como una actitud, bueno, se trata de una actitud que nos hace recordar en cada momento que Dios siempre trasciende todo aquello con lo que podamos pensar. Entonces, esto pues puede tener dos efectos, como ya nos lo platicaba en la mañana Fray Mauricio Beuchot, y justo uno de ellos, es como, por eso también dicen que en Wittgenstein y en otros hay un cierto misticismo areopagítico, porque, bueno, ¿cuál es el efecto de esta realización de que Dios es absolutamente trascendente a todas las cosas que le pueden describir? Bueno, pues el resultado es una especie de silencio contemplativo o místico. Sin embargo, el silencio contemplativo o místico no es simplemente una negación del pensamiento, sino es una consideración de que el pensamiento se nos está mostrando en una arista de sus múltiples aspectos. Déjenme explicar esto como mejor me sea posible. Lo que estoy tratando de mostrarles es que, bueno, otra de las distinciones importantes que hace Dionisio el Areopagita en el de Divinis Nominibus, después también la hace en una carta a un tal Timoteo, que era probablemente un obispo de la época, dice que no es lo mismo una negación que una privación. Por ejemplo, cuando yo digo que cuando algo está privado, es porque está ausente. Cuando algo está negado, no es porque esté ausente, sino porque está presente de una manera que no puedo completamente entender. Ejemplo de esto puede ser, muchos de nosotros, por ejemplo, hemos visto alguna vez estos silbatos que se utilizan para los perritos, ¿no? Para llamar a los perritos. Y son silbatos que están en un rango de las ondas que nuestro oído no alcanza a escuchar. Entonces, cuando yo lo soplo, pues no escucho nada y digo, este silbato no sirve. Pero de pronto llega Fluffy, mi perrito, corriendo, porque él sí puede escuchar este espectro de las ondas del sonido, ¿no? Bueno, otro ejemplo podría ser nuestra capacidad de ver el infrarrojo, ¿no? Nuestro espectro de la luz. Nuestros ojos pueden ver el rojo, pero no pueden ver las ondas más amplias que están bajo el rojo, y entonces por eso a eso que le llamamos infrarrojo es un color que no podemos describir porque no tenemos una experiencia de él. Pero esto no significa que no exista, que no sea real. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el otro espectro de la luz, que sería el ultravioleta, ¿no? Pues el ultravioleta sería un color que tampoco podemos captar, y curiosamente las estrellas con más altas temperaturas, que son las más recientes, brillan en el espectro de la luz ultravioleta, y nosotros no las vemos en el cielo. O sea, las estrellas más brillantes están negadas a nuestros ojos. ¿Por qué? No porque no existan, sino porque están más allá de nuestra capacidad de ver. Este mismo tipo de distinción es relevante para lo que nos dice Dionisio el Areopagita, porque nos dice que cuando yo hablo de negación, cuando Dios es una negación, cuando la teología es apofática, no es que esté diciendo que no existe aquello de lo que esté hablando, o que haya una ausencia de contenido de aquello que expresamos sobre Dios. No. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, entonces, no es que no exista, sino que está más allá
de aquello que podemos entender. Entonces, lo mismo sucede con el silencio místico. El silencio místico es una especie de realización, de toma de conciencia de aquello que está, que tiene una realidad que siempre nos supera. Bueno, esto lo voy a explicar muy brevemente con lo siguiente. Algunos de los intérpretes medievales posteriores de Dionisio, por ejemplo, Santo Tomás mismo o San Buenaventura o Ricardo de San Víctor, sugieren que Dios posee los atributos de las criaturas en su forma más adecuada e ideal. Pero el mismo Dionisio no sugiere esto. En cambio, el objeto más propio de los nombres es la criatura superior. Por ejemplo, las instancias ejemplares de bondad, ser y vida son los más altos de los ángeles o mentes inteligibles, como también los llama Dionisio. Por esta razón, Dionisio se refiere con frecuencia a este tipo de nombre como nombre inteligible. Esto es un aspecto de su tratado. Incorpora al número de nombres inteligibles las categorías inteligibles neoplatónicas tradicionales, que son ser, identidad, diferencia, reposo y movimiento, así como la tríada neoplatónica del ser, la vida y el intelecto que pertenecen a Proclo. El hecho de que Dios trascienda el significado propio de estos nombres no significa que deba llamarse no ser, no vida o no intelecto. Dionisio prefiere simplemente decir que esta es suprasustancial sobre el ser, vital sobre la vida y supraintelectual sobre el intelecto. Entonces, el conocimiento de Dios es conocimiento, sí, pero es sobreintelectual. Ahora, en la teología simbólica, que es el otro tratado, y con esto, bueno, acelero un poquito la idea porque no quiero dejarlos sin la idea principal de la tesis, que es por qué Dionisio es eminentemente primero cristiano y después neoplatónico, es la siguiente. Una de las fuentes favoritas de símbolos de Dionisio es el verso del Salmo 78. El Señor despertó como un hombre fuerte, poderoso, pero tambaleándose por el vino. En otras palabras, el Salmo dice que Dios estaba dormido por un lado y que despertó borracho. Ahora, tomado literalmente, el versículo indica que Dios duerme y se emborracha. Dos actividades que se aplican solo a seres vivos y encarnados. Incluso hasta podría sonar hasta blasfemo, ¿no? Bueno, no blasfemo, pero sí inapropiado para Dios. Solo un ser encarnado puede manifestar las actividades que se refieren literalmente como nombres, sueños y borrachera. Pero Dionisio nos dice, si vamos a aplicar tales términos a Dios, deben estar ligados a un contenido extraño e inteligible que pueda llevar al intérprete del nombre simbólico a la contemplación de un nombre inteligible. Entonces, lo que él dice es que en dormir, por ejemplo, Dionisio encuentra un significado común tanto a las cosas inteligibles como a las visibles, que es la retirada del mundo. Concluye que el sueño de Dios es su remoción y falta de comunicación con los objetos de su providencia. Es decir, la palabra sueño es algo que a mí me ayuda a significar esa ausencia de Dios en su presencia en su ubicua presencia. En la embriaguez, Dionisio ve una especie de sobrellenura, es decir, de sobreabundancia, por lo que explica que la embriaguez de Dios es la inconmensurabilidad sobrecargada de todos los bienes en aquel que es su causa. Del significado literal del término, fácilmente comprensible, el lector se eleva al terreno inteligible más difícil de lo no participado y lo inmenso. Como dice Juan Damasceno, utilizando indirectamente o explicando a Dionisio el Areopagita, Juan Damasceno dice que Dios es un piélago de inconmensurable sustancia e infinito ser. Es decir, a Dios se le reconoce en la incapacidad de poder comprender. Comprender en el sentido, no entender, sino en el sentido de poder cabalmente describir algo en su totalidad. ¿Por qué? Pues por el solo hecho de ser infinito. Ahora bien, voy a saltarme una diapositiva para concluir, pero no quiero terminar sin explicar por qué en teología mística está la más interesante idea positiva de la teología negativa de Dionisio del Areopagita, y que además es una idea profundamente cristiana, que es la siguiente.
si bien es cierto que Dionisio el Areopagita nos muestra que en Dios siempre hay una negación debida a la sobreabundancia de ser que hay en él, sin embargo, Dios se pone en contacto con nosotros, no a través de su revelación en el conocimiento directo, sino a través de su amor. Entonces, lo que en el plano intelectual se convierte en un silencio contemplativo y místico, en el plano afectivo se vuelve un momento de éxtasis, de amor. Y esto es muy importante para Dionisio, porque Dionisio incluso nos describe la revelación cristiana en términos de éxtasis. Déjenme mostrarles esto. En cuanto a la relación entre Dios y el mundo, Dionisio utiliza el término emanación, que es muy típico de los neoplatonismos para explicar la creación, como una éxtasis, o sea, como algo que sale del estado en el que Dios está. Pero está claramente lejos del panteísmo de otros neoplatonismos, pues defiende la espontaneidad y libertad de Dios en la creación. ¿Por qué Dios crea el mundo? Para ser extático. ¿Y qué significa esto? Para amar a algo que pueda recibir su amor. Dios no está obligado a crear, sino que crea a partir de un albedrío completamente libre que nos es desconocido, pero que en nosotros es una experiencia de su amor, de haber sido queridos por él. Hubo una influencia, bueno, aquí ya no quiero decir esto del Porfirio porque nos va a distraer. Aquí, Dionisio, por ejemplo, en de Divinis Nominibus, nos muestra que el centro de la teología positiva catafática, que se puede apreciar desde la teología negativa sobre el ser, está en la capacidad de identificar el amor de Dios como su revelación más plena. Debemos atrevernos, dice, esto aquí cito directamente y con esto termino a Dionisio. Dice, debemos atrevernos a decir incluso esto en nombre de la verdad, de que la causa misma de todas las cosas, por su hermoso y buen amor por todas las cosas, por un desbordamiento de bondad amorosa, se vuelve fuera de sí. Otra vez, éxtasis. Exo eapto ginete, por su cuidado providencial. Para todos los seres, y es como si estuviera encantado, o sea, enamorado del Goethe, por la bondad, el afecto, agapesis y el amor eros, y es conducido hacia abajo, o sea, una kenosis, un abajamiento, katagete, desde su lugar sobre todo y trascendente de todo, para habitar en todas las cosas de acuerdo con su poder supresencial extático, que no se aparta de sí mismo. En otras palabras, y con esto termino, lo que nos está diciendo Dionisio el Areopagita es que lo que es negativo a nivel del conocimiento, lo que se vuelve negación, no privación, recordemos, a la hora de conocer a Dios, nos es positivo en sus acciones creadoras y además todavía más patentemente en su revelación a través del amor salvífico. Incluso esta fuerte carga positiva, catafática, de la teología de Dionisio inspiró profundamente a Ricardo de San Víctor, uno de los victorinos, de los importantes autores medievales, para incluso decir que aunque la Trinidad es fruto de la revelación, en realidad uno podría llegar a la idea de la Trinidad por la pura razón si uno examinara la noción del amor en su fenomenología, en su dinamismo, porque el amor, y él explica, ¿no? Porque el amor abierto a un tercero siempre es el amor más pleno. Incluso cita a la ética a Nicómaco, que probablemente el mismo Dionisio también cotejó. Entonces, pero aquí claramente nos está hablando de la revelación cristiana, de Dios que se hace uno con nosotros, se humilla, como lo dice la carta a los filipenses, hace una kenosis, un abajamiento al encarnarse. Y no solo hace eso, sino además hace lo que dice por ejemplo, la carta a los filipenses, como un signo cristológico de los filipenses, dice que no solo que es una kenosis,
sino que además es una tapeinosis. Tapeinosis es incluso entrar al Hades, a la muerte, para salvar al hombre desde sus abismos, mostrándole un amor. Y bueno, puede cruzar la vida, la muerte, por la fuerza del amor mismo. Entonces, bueno, Dionisio entonces es un autor que aparentemente nos ha dejado una teología negativa, pero en realidad lo positivo de su teología negativa ha inspirado mucho de la teología mística y la filosofía, la fenomenología del amor posterior, típica, por ejemplo, del personalismo cristiano. Bueno, perdón por haberme alargado, pero no quería dejar la idea como sin concluirse. Perfecto, profesor Paniel, muchísimas gracias. Pues tenemos entre 10 y 15 minutos para comentarios, preguntas. Entonces, pues está abierto el tiempo y el espacio para ello. Muy bien, el profesor Rubén comenta lo siguiente. Paniel, Edith Stein dedicó un estudio a la teología simbólica del pseudo Dionisio. Lo intituló Los caminos del conocimiento de Dios. Serviría para un estudio contemporáneo. Definitivamente, definitivamente. De hecho, mucha de la fenomenología que, bueno, gracias un poco a muchos de los participantes en este congreso, especialmente el profe Rubén, yo me he interesado en entender mejor esta dinámica fenomenológica que nos presenta Edith Stein, ¿no? En su... Particularmente, ¿cuál es el nombre de esta importante obra, profesor Rubén? Dice... adelante, profesor. Perdón. Sí, es un texto que se llama Los caminos del conocimiento de Dios y es un estudio de la obra del pseudo Dionisio Areopagita. Sí. Y es un texto pero estaba preguntando por esta obra como más emblemática de Edith Stein. La ciencia de la cruz, seguramente. O ser finito y ser eterno. Ser finito y ser eterno en primer lugar y la ciencia de la cruz en segundo lugar. ¿Por qué? Porque de hecho retoman esta tradición fenomenológica del amor típica de la primera tradición mística, digamos, medieval, ¿no? Estamos hablando más o menos desde los victorinos, San Bernardo, San Buenaventura. Hay un gran debate si Santo Tomás de Aquino es parte de esta tradición o no. Yo digo que sí, yo lo leo como un místico también. Junto con Chenu y otros lo leemos como un místico. Bueno, pero hasta llegar al maestro Eckhart, ¿no? Del quien se hablaba más atrás. Sí, Edith Stein me parece que es una de las personas que realmente retoman esta profundidad positiva de la teología negativa. Porque además ella lo dice, a mí me gustó, yo me acuerdo que leí en uno de tus textos una cita que es de que ¿en qué sentido la ausencia no es una privación, sino una especie de noticia de la esencia del otro que no está, ¿no? Entonces eso me encantó porque me parece muy, muy semejante a lo que nos dice Dionisio. Profe Martín, creo que hay una pregunta de Steven. Sí, profesor. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos pensar el apofatismo teológico de este escritor cristiano como una confirmación o proyección de la interpretación allegórica defendida por la exegética judeocristiana? Lo digo por Filón de Alejandría y la escuela catequística de Alejandría, de los que manda la necesidad de interpretar, distinto a lo literal, las escrituras, si bien lo que se predica de Dios no corresponde con lo que en esencia es él mismo. Bueno, es una excelente pregunta, Steven. Sí hay una continuidad, o sea, es verdad. O sea, la escuela alejandrina, bueno, la escuela alejandrina cristiana, como me imagino tú sabrás y nuestro auditorio
solo recordarlo, empieza con Orígenes, ¿no? Bueno, Clemente de Alejandría también ya tiene una fuerte e importante lectura de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un judío, no cristiano, pero la importancia que él da a la alegoría es preeminente. Y esto se vuelve una característica clave de la interpretación alejandrina, sí, de los textos bíblicos. Ahora bien, ¿qué tan importante es esto para el punto que quiere defender Dionisio del Areopagita? Bueno, es importante en la medida en que lo es para la gran mayoría de los escritores de la época patrística. La interpretación alegórica, de hecho, es la interpretación más profunda, ¿no? No es una interpretación superficial. La interpretación superficial es la literal. Entonces, incluso hay una frase muy bonita que retoma Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, en su comentario, bueno, en un documento que hizo en los años 90, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace una referencia a un dicho típico de los exégetas medievales, que es parte de lo literal para que entiendas lo simbólico, de lo simbólico entiendas lo alegórico, y de lo alegórico entiendas lo anagógico. Y lo anagógico sería este nivel más alto. Y en este sentido, la tradición alejandrina, de la cual es parte, indirectamente, pero es parte, la tradición mística a la que pertenece Dionisio el Areopagita y también Gregorio de Nisa y Máximo el Confesor, los más importantes capadocios, le dan una carga muy importante al nivel de la interpretación de la escritura. Sin embargo, no es la clave fundamental. La clave fundamental, de hecho, es metafísica. La clave fundamental es decir, bueno, donde nuestro lenguaje sobre el ser se vuelve negativo, entonces el lenguaje del amor es lo positivo. Ese es como el mensaje de esta interpretación que hago de Dionisio. Perfecto, profesor. Y yo creo que, a ver, hay una más creo que es el profesor Juan Campos, no estoy seguro. Sí. Dice, pregunta si podrías decir algo sobre la gnosis y Dionisio. Claro que sí. Sí, justo Dionisio. Sí, gracias, profe. Sí, Dionisio representa esta tradición de la gnosis cristiana, pero también representa una reacción contra la gnosis no cristiana. ¿Por qué? Porque justo este énfasis en la teología negativa es un freno a lo que ellos ven como un exceso y una reducción inadecuada de los gnósticos. Los gnósticos decían que, bueno, pues la salvación venía de una suerte de alcance, de una suerte de conocimiento, de una gnosis, ¿no? Pero esta gnosis, digamos, de hecho, es en cierto sentido es anticristiana, porque la gnosis es algo que nosotros, a lo que nosotros llegamos por nuestro propio esfuerzo, y al mismo tiempo con lo que nos integramos a una especie de Dios impersonal, ¿no? En cambio, el énfasis que da Dionisio el Areopagita a lo negativo es justo para evitar esos esfuerzos y esos excesos. Y decir, no, de hecho, nuestra situación es una situación profundamente falible. Estamos muy lejos de poder decir algo de Dios con certeza, de manera directa y con una referencia directa. Pero tampoco estamos perdidos, ¿no? Porque Dios mismo se nos muestra, a pesar de estar siempre trascendiendo nuestros conceptos,
informa nuestros conceptos y además informa nuestra vida con su amor. Entonces, sí, en efecto, esa es la idea, que hay una oposición a la gnosis. Y esto yo creo que es uno también de las claves para entender la teología negativa, ¿no? No es que sea una especie de negación del valor de la razón, sino es una negación del gnosticismo, como bien lo explica. Gracias, Estefano. También, perdón, tengo una pregunta de Jacob, pero es para que continuemos la conversación. Perfecto. Sí, adelante, profesor. No, pues nada, muchísimas gracias por todos los comentarios tan amables. Perfecto, pues muchísimas gracias, profesor Paniel. Agradecemos también a las personas que han participado. Si no hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención, dejaríamos aquí esta presentación para dar paso a la siguiente ponencia, y le agradecemos al profesor Paniel a nombre de la facultad y a nombre, por supuesto, del doctor Rubén, que ha organizado este evento, por su maravillosa presentación, y le haremos llegar una constancia de su participación. Muchísimas gracias, profesor Paniel. Gracias, Martí. Gracias a todos también. Gracias, Arturo. Muy bien, solo recordar que a las 12:30 tenemos la ponencia de la doctora Marisol Ramírez, el hombre como un buscador de Dios, en la primera antropología de Max Scheler. No sé si ya esté Marisol por aquí, pero en todo caso, bueno, tenemos todavía tiempo. 12:30, continuamos. Felicidades, doctor Paniel, muy interesante.